Hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos este jueves que empezamos una nueva serie. Esta serie tiene que ver con el evento más importante en la historia de la fe cristiana, que es lo que conocemos como la Semana Santa. Entonces vamos a tener este jueves que va a ser de tremenda bendición. Estoy seguro que la palabra de Dios va a tocar tu corazón. El día de mañana, viernes a las 6 de la tarde, vamos a tener una palabra que va a estar enfocada en entender lo que pasó con Jesús en la cruz. El sábado a las 11 de la mañana vamos a estar hablando de cuando uno ora y de repente parece que hay silencio y que Dios no contesta. Y el domingo vamos a tener un servicio de resurrección, un servicio de bendición. Te invito a que prepares pan, prepares la copa de vino y que puedas preparar para tu casa. Vamos a celebrar juntos la Cena del Señor. Algo que es importante es que si tú no lo sabes hacer, ahí te vamos a dar instrucciones para que lo hagamos de acuerdo a la palabra de Dios, pero creo que va a ser una experiencia maravillosa en donde cada uno de nosotros, como lo que somos en Cristo, sacerdotes del Dios viviente, vamos a poder reconocer la obra maravillosa de Jesús en la cruz, fiador de nuestro nuevo pacto. Pero esta nueva serie tiene que ver con lo que pasó en estos días claves en la vida de Jesús. De hecho, la palabra de Dios en los evangelios, más del 30% de los evangelios está enfocado en hablarnos lo que sucede en la última semana y más del 40% está enfocado en hablarnos lo que sucede en los últimos 4 días de la vida de Jesús. Entonces vamos a empezar y hoy voy a hablarte de algunos hechos muy relevantes que sucedieron antes de que Jesús llegara a la cruz. Lo primero lo que vamos a hablar el día de hoy lo encontramos en Lucas, en el capítulo 19, en el verso 28, que dice que Jesús iba subiendo delante a Jerusalén. Jesús, dice la palabra de Dios, que Él venía liderando a sus discípulos. Él venía adelante de sus discípulos, Él venía seguro, Él venía firme, pero Él venía sabiendo a lo que iba. Jesús iba caminando hacia adelante porque iba viendo su propósito en Dios. Él iba firme, él iba seguro, pero porque iba viendo el propósito de Dios. Él no lo tomó de sorpresa el juicio, él no lo tomó de sorpresa los golpes, él no lo tomó de sorpresa el Gólgota, él no lo tomó de sorpresa la cruz. Él sabía a lo que iba. Pero Jesús se movía por un principio mayor, por un propósito mayor, y es el propósito de Dios obrando en él. Por eso Jesús dice que iba adelante liderando, iba adelante seguro, iba adelante firme, como tú y yo hoy nos podemos levantar seguros para que tu vida y mi vida se mueva por propósito. Más adelante, la palabra de Dios dice que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo que vayan a la aldea y al entrar hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatas?, le responderás así: porque el Señor lo necesita. Fueron como habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatas el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y me llama mucho la atención que dice: el Señor lo necesita. ¿Qué es lo que Jesús necesitaba? Jesús no necesitaba un medio de transporte. Jesús podía caminar, iba, venía. Él era un hombre fuerte, era un hombre en plenitud de capacidad. Él no estaba cansado en un medio de transporte, pero él se movía por propósito, y ese propósito era cumplir lo que la palabra de Dios había profetizado sobre él. La palabra de Dios ha dicho en el libro de Zacarías que él se iba a presentar como rey, pero como príncipe de paz. Y ese rey y ese príncipe de paz iba a llegar en ese burrito, en ese pollino que representaba realeza, pero al mismo tiempo representaba la humildad del príncipe glorioso de paz, así como fue profetizado en su nacimiento. Qué bárbaro como Jesús, todo lo que hizo en la palabra de Dios en su tiempo en esta tierra, todo lo hizo por propósito, todo lo hizo para cumplir la palabra de Dios, todo lo hizo movido por un propósito superior. Y este es un gran ejemplo para ti y para mí, que tú y yo aprendamos a movernos por propósito. Pero algo sucede aquí. Algo sucede interesante en esta historia, porque dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella diciendo: oh, si también tú hubieses conocido al menos lo que es este día, lo que es para tu paz.
Mas ahora estén cubiertas tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ve a Jerusalén y llora por ella. No lloró por él, lloró por ella, porque dijo: ¿por qué no reconociste el tiempo de tu visitación? Quiero explicarte esta palabra de una manera más profunda. Por cientos de años, los profetas inspirados por Dios hablaron del Mesías, hablaron del tiempo del Mesías, de la labor del Mesías, del cumplimiento del Mesías, qué era lo que iba a ser el Mesías, cómo iban a reconocer al Mesías, qué claves, señales tenían que entender, qué pasarían para saber quién era el Mesías. Y por años, por cientos de años, el pueblo estudió, el pueblo se tenía que memorizar esta palabra, el pueblo estudió por años quién iba a ser el Mesías, cómo se iba a presentar el Mesías, cuál iba a ser la llegada del Mesías, y cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron. Caminó con ellos y ni se dieron cuenta. Comió con ellos, disfrutó con ellos, pasó un tiempo con ellos, inclusive estuvo haciendo milagros, estuvo resucitando a los muertos, estuvo dándole vista a los ciegos, estuvo levantando la pierniquebrada y avivando el pábilo que comía, y no lo reconocieron. ¿Y sabes por qué no lo reconocieron? Porque estaban tan metidos en su religión, tan metidos en su celo de la religión, estaban tan metidos en sus cosas que no les permitió ver que el Mesías mismo se había presentado. A veces estamos tan metidos en nuestros argumentos, en nuestras ideas, en lo que pensamos, en lo que nos enseñaron, en lo que nos dijeron, que el Mesías, que Jesús se está presentando. Y Jesús quiere venir a poner paz, y Jesús quiere venir a traer perdón, y Jesús quiere venir a traer bendición, y Jesús quiere venir a traer restauración, y no nos damos cuenta. Y a veces creemos más en remedios, en limpias, en que si te pones esto, y que si te untas aquello, y que si pones tu cama al norte o al sur, o no sé para dónde sea, y entonces el karma y el chakras, y creemos más en eso que en el autor de la vida. Y el autor de la vida está llamando a nuestro corazón, y a veces ni nos damos cuenta, y a veces ni por enterado estamos. Pero también muchas veces nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese tiempo. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba en una crisis profunda. Los romanos los estaban aplastando económica, moral, emocional, sentimentalmente, y estaban tan lastimados por esta crisis en la que estaban viviendo, que estaban tan desesperados, que le decían: Dios, mándanos una señal, Dios, mándanos a un Salvador, Dios, restáuranos, Dios, restitúyenos. Y cuando vino la restauración misma, cuando vino la restitución misma, cuando vino el perdón mismo, no se dieron cuenta. Eso está pasando hoy en la crisis, en medio de esta crisis sanitaria. Mucha gente está gritando: Dios, ¿dónde estás? Dios, no te veo. Dios, ¿qué pasa contigo? Dios, ¿por qué lo permites? Y mucha gente está enojada con Dios, aunque no creen en Dios. Mucha gente está muy enferma porque dice: ¿cómo es posible que Dios permita tanta enfermedad? ¿Y cómo es posible que Dios permita tanto dolor? Cuando hemos sacado a Dios de nuestra vida, y el resultado de lo que estamos viviendo es una vida sin Dios. Mucha gente está enojada con Dios, aunque no cree en Él, y está enojada con un Dios que ni siquiera cree. Mucha gente está el día de hoy con tanto susto y con tanto miedo, que en lugar de ver a Dios obrar, lo único que ve es la crisis y las circunstancias difíciles. Y sabes, Jesús llora y le dice: si hubieras reconocido tu tiempo. Y qué importante es que tú y yo aprendamos a reconocer los tiempos. Qué importante es que tú y yo aprendamos a reconocer en la palabra lo que Dios nos quiere mostrar. Qué importante es que tú y yo aprendamos a entender que Dios tiene una palabra fresca para tu vida, y que esa palabra fresca Dios quiere tocarla en tu corazón para que tu vida y tus circunstancias el día de hoy cambien. ¿Sabes? Ciertamente van a seguir habiendo problemas, ciertamente vamos a seguir viviendo en un mundo difícil, en un mundo complicado, en un mundo vendido al pecado, y eso no va a cambiar hasta que el Cristo no venga en su segunda venida. Pero déjame decirte una cosa:
Si Dios quiere mostrarte que a través de Cristo hay victoria, que a través de Cristo tú puedes levantarte en medio de las tempestades, que a través de Cristo tú puedes levantarte más que vencedor, y a través de Cristo tú puedes calmar esta crisis de miedo, esta crisis de preocupación que primero está en nuestro corazón y después está allá afuera. Cristo lo quiere hacer una vez más. Pero, ¿sabes? Estos días de Semana Santa estamos entendiendo lo que pasó en esos días claves de nuestra fe cristiana. Estamos entendiendo lo que llevó a Jesús a la cruz y lo que llevó a Jesús a entregarse por voluntad por ti y por mí. Y quiero continuar, pero quedándonos con este pensamiento en la mente y en el corazón. Tenemos que aprender a reconocer los tiempos. La semana pasada, el domingo antepasado, estudiábamos la importancia de entender la diferencia entre invertir el tiempo y gastar el tiempo. Y sabes, quedémonos con este mensaje muy importante en el resto del estudio. Quedémonos con este mensaje muy importante. Qué importante es invertir nuestro tiempo y reconocer lo que Dios nos está hablando. Invertir nuestro tiempo y reconocer lo que Dios nos está mostrando. Invertir nuestro tiempo y tomar las decisiones correctas. Cuando Jesús estaba preparando para presentar su vida de acuerdo a su propósito, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice en Lucas 22, en el capítulo 39, que Jesús salió y se fue como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta palabra es bien relevante, porque lo primero que nos muestra es que Jesús acostumbraba a orar, solía despertarse temprano, solía estar en todo momento en comunión con su Padre. Mi esposa dice que hay solamente dos posibilidades: o una persona que ora o una persona que está preocupada. No hay forma de tener una mezcla de orar y estar preocupado, o de estar preocupado y orar. No hay posibilidad. Y sabes, tiene toda la razón. Porque cuando oramos, venimos a ser moldeados. Cuando oramos, venimos al taller del alfarero a decirle: Dios, que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad. Venimos a rendir nuestro ego, venimos a rendirnos nosotros y a decirle: Dios, dependo de ti, no dependo de mí. Dependo de ti, no dependo de mi capacidad. Dependo de ti, no dependo de mi habilidad. Dependo de ti, no dependo de mis obras. Literalmente, cuando Jesús dice para que no entres en tentación, la palabra en griega que usa Jesús es parsamón, que literalmente significa para que no sucumbas al poder del maligno. Dice: no seas vencido por el mal, no seas vencido. La tentación lo que busca es que seas vencido por el mal. La tentación lo que busca es que caigas y seas derrotado. La tentación lo que busca es que el maligno tome lugar sobre tu vida. Pero la palabra de Dios dice: vence con el bien el mal. Ora para que no entres en tentación. Ora para decirle: papá, necesito de ti. Papá, necesito que tu voluntad sea hecha en mí. El mismo Jesús le dijo a su Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa copa representaba el juicio de Dios, el juicio al que todos nosotros teníamos que ser presentados. Jesús era inocente, Jesús no tenía por qué pasar ese juicio, pero Jesús aceptó pasar por ese juicio a nuestro favor, por el amor del Padre, por el propósito del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús recibió esta encomienda, aceptó esta encomienda y le dijo: Jesús se presentó y le dijo: Padre, yo voy a ir por ellos, yo me voy a presentar por ellos, que tu juicio sea sobre de mí, no sobre de ellos. Y en ese momento Jesús llega con toda su humanidad para decirle: Padre, moldéame, Padre,
permíteme resistir la tentación, no quiero sucumbir al mal. Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amado, una forma segura de transitar por la vida es moverte en la voluntad del Padre. Una forma muy complicada de transitar por la vida es moverte por tu propia voluntad. Amado, esta oración debería ser una oración tan cotidiana en nuestra vida, tan del día a día, de decirle: Padre, que no sea mi voluntad, que sea la tuya, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres, que no sea lo que yo veo, que sea lo que tú ves, que no sea lo que yo siento, que sea lo que tú sientes. Padre, que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Allí dice la palabra de Dios que entrando en un tema de agonía, Jesús oraba más intensamente y más intensamente clamaba y más intensamente entregaba su dependencia a su Padre. Y dice que fue tal su clamor que hasta lágrimas de sangre empezaron a correr por su rostro, porque estaba siendo en ese momento tentado con la peor tentación que un hombre puede resistir, que es perder tu propósito. Perder tu propósito es lo que el enemigo quiere, que tú y yo seamos tareas fallidas, historias fallidas, que tú y yo seamos proyectos fallidos. Es lo que el diablo quiere. Lo que Jesús quiere es que tu vida y mi vida den el blanco, que tu vida y mi vida cumplan el propósito por el cual fue llamado. Dios quiere que tu vida y mi vida sean vidas victoriosas, que tu vida y mi vida sean vidas que cumplan ese maravilloso propósito que Jesús nos entregó. El diablo quiere que tú y yo seamos proyectos fallidos. Jesús ahí dijo: yo no voy a hacer un proyecto fallido, yo voy a cumplir el propósito, yo voy a cumplir el propósito, no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que tenga que soltar. Hay un momento interesante donde dice que Jesús deja por un momento de orar y va con sus discípulos y los encuentra dormidos y les dice en el verso 45, les dice: levántense y oren para que no sucumban ante el poder del maligno, levántense y oren para que no entren en tentación. Amado, mientras Jesús estaba reconociendo el tiempo, estaba reconociendo que era un tiempo de tentación, que era un tiempo donde el diablo quería venir a boicotear el propósito, los discípulos no estaban entendiendo el tiempo y los discípulos estaban dormidos, sucumbiendo en su propósito. De hecho, la palabra de Dios relata que en un momento de intensidad vienen los ángeles mismos a servirle a Jesús, cuando debieron haber sido sus discípulos los que vinieran a servirle. Debieron haber sido sus amigos, sus compañeros de historia, sus compañeros de vida, eran los que le debieron haber servido y estaban dormidos porque no reconocieron su tiempo. Jesús, reconociendo su tiempo, está orando con intensidad y dice que los haya dormidos a causa de la tristeza. Ellos estaban dormidos por tristeza, estaban llenos de miedo, estaban llenos de tristeza, estaban llenos de seguridad, y la tristeza, el miedo cansan. De repente hay vidas que están cansadas y dices: ¿qué has hecho? Pues nada más tener miedo, nada más estar preocupado, nada más estar estresado. Hoy en estos días que estamos en casa, de repente hay gente que está cansadísima y dice: ¿por qué estás cansado? Pues porque estás haciendo nada más puras malas noticias. Estás cansado de malas noticias, estás cansado de preocuparte, estás cansado de estresarte. Y entonces dice: estaban cansados y estaban dormidos porque no reconocieron su tiempo. Más adelante en la historia dice que mientras él aún hablaba, después de orar, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón han salido contra mí con espadas y palos, habiendo yo estado con ustedes cada día en el templo. Jesús
En ese momento estaba empezando este calvario que lo llevaría a la cruz. Lo primero que enfrentó en este calvario fue que ese hombre de su confianza, ese hombre que mojaba el pan en el plato de él, ese hombre llega y le da un beso y lo entrega. Jesús lo primero que recibió en ese momento fue haber sido decepcionado por ese hombre de su confianza. Pero no solamente pasó eso, sino que llega una turba como si fuera un gran y peligroso criminal. Como si fuera un gran y peligroso criminal. Y Jesús le dice, si yo todas las veces salía a compartirles, ¿por qué viene esta turba a seguirme? Jesús se voltea con Judas y le dice, con un beso me entregas. Con un beso me entregas. Este beso representa tantas veces que a veces recibimos una palabra y decimos, wow, amén, gloria a Dios, la creo, la recibo. Y lo primero que hacemos es olvidarnos que esa palabra fue hablada y hacemos exactamente lo contrario. ¿Cuántas veces de repente oímos una palabra de perdón y lo primero que hacemos es voltearnos con el que estamos enojados y decirle, sí, sigo enojado contigo y sigo de malas y no te voy a perdonar? Muchas veces nos ha pasado en la iglesia, quizá en otras iglesias, que decimos, oye, ¿por qué no vas con esa persona y le das un abrazo y le dices, perdóname, te amo? Y van y le dan el abrazo. Mientras le está dando el abrazo, le está diciendo, sí, te estoy dando el abrazo pero vas a ver, tenemos que arreglar cuentas, ¿eh? Eso no pasa aquí, en otros lados. Pero, ¿sabes? Hay algo interesante que esta palabra relata y que no quisiera perder de tu atención, porque relata que hay un momento donde llega la turba y entonces le dice, vamos, saquemos la espada, y uno de ellos saca la espada y le corta la oreja derecha a uno de los que venían ahí a apresar a Jesús. Y esto me llama mucho la atención, porque Jesús entendía su tiempo. Jesús no tenía miedo. Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Pero Jesús sabía que lo que iba a enfrentar lo iba a llevar a la muerte y él estaba dispuesto. Pero los que caminaron con él no entendieron. No habían entendido hasta ahí que el propósito de Jesús era ser el Cordero de Dios que tenía que pagar el pecado del mundo. Y viene y le da el golpe con la espada. Y sabes, ese golpe con la espada significa todas las veces que tú y yo queremos con nuestros propios argumentos, significa todas las veces que tú y yo con nuestros propios razonamientos queremos defendernos. Todas las veces que la iglesia y que los cristianos utilizamos la espada para defendernos, todas las veces que nos equivocamos. Todas las veces que nos equivocamos. La palabra de Dios dice, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice, es Jehová tu defensa, es Jehová tu escudo, es Jehová tu estandarte. Él es quien te protege, Él es quien te cuida. Pero nosotros decimos, no, pero yo me defiendo aquí solo y si me la hizo, me la paga y va a ver y yo le doy el... Y Jesús le dice, el que vive por hierro muere. Si vives por violencia, mueres por violencia. Si te llenas de odio, cosechas odio. Si te llenas de rencor, cosechas rencor. Si estás enojado, cosechas enojo. Jesús, de una manera maravillosa, toca la oreja y ahí mismo la sana. De los que venían a atraparlo, de los que venían a decir que era un falso profeta, de los que venían a decir que era un impostor, ahí enfrente de ellos hace un milagro glorioso. Y ellos ni se dieron cuenta porque no entendieron el tiempo, porque no entendieron lo que estaba pasando. La historia continúa diciendo, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú eres también de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después,
Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también ese estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Aquí aprendemos algo en la historia del corazón de Pedro. Pedro tampoco entendió su tiempo. Pedro, a pesar de haber sido uno de los más cercanos a Jesús, no entendió su tiempo. Y unos momentos atrás le decía, Jesús, yo moriría por ti. Y Jesús le contesta, me vas a negar 3 veces. Jamás te negaría, jamás me atrevería. Fíjate muy bien, no solamente una, no solamente 2, 3 veces Pedro lo negó. Cuando Pedro escucha al gallo cantar, dice, entonces se acordó de lo que Jesús le había dicho. Esto, qué común es que nos pase a todos, que cuando nos equivocamos, entonces nos acordamos. Ya que metimos la pata, entonces nos acordamos. Amado, la palabra de Dios no es para que después de meter la pata, entonces te acuerdes. La palabra de Dios es para vivirla todos los días de nuestra vida y evitemos meter la pata. Pero si metemos la pata, saber que la misericordia de Dios está disponible, así como estuvo disponible también para Pedro. Dice que Pedro al menos le seguía de lejos, los demás huyeron, los demás tuvieron miedo, los demás se llenaron de miedo. Amado, es imposible seguir al Salvador lleno de miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. No hay forma de vivir con miedo y decir que estás lleno de Dios. No hay forma. No hay forma de decir, wow, me llené en la alabanza, wow, me llené en la oración. Y lo siguiente es vivir con miedo y no poder ni siquiera dormir del pánico. No hay forma. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Después, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Pedro lloró amargamente porque no reconoció su tiempo. Amado, qué importante es que hoy tú y yo aprendamos a reconocer nuestros tiempos, tú y yo aprendamos a reconocer la palabra que Dios nos está hablando y aprendamos a decir, esta palabra que Dios me está hablando es para aplicarla en este momento, en esta circunstancia, y no me voy a quedar con los brazos cruzados y no voy a quedarme nada más contemplando, voy a invertir mi tiempo, no voy a gastar mi tiempo. En el verso 63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas, injuriándole. Fíjate que me llama mucho la atención, que le decían, vamos, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Porque lo que estaban haciendo era retar la autoridad de Dios. Lo que estaban haciendo era retar la autoridad que Dios le había delegado a Jesús como sumo sacerdote. Lo que estaban haciendo era diciendo, yo no creo que Jesús sea el sumo sacerdote. Yo no creo que Jesús sea el único camino para llegar a Dios. Yo no creo que Jesús sea la única verdad. Yo no creo que sea la única vida. Sí, quizá es un camino, sí, quizá es una verdad. Bueno, sí, yo creo que Jesús es el Salvador, pero además de que es el Salvador, tienes que hacer esto, más esto, más esto, más esto. Y estos le decían, vamos, profetiza. En el verso 66 dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los príncipes y los sacerdotes y los escribas, y lo trajeron al concilio. ¿Sabes? Ya nos acercábamos rápido, se nos pasó la noche, ya estábamos de día y Jesús había sido toda la noche juzgado. El juicio de Jesús rompió todas las leyes judías sobre juicios. Pero ¿sabes? Si utilizáramos probablemente no el derecho judío de ese tiempo, si utilizáramos la Carta de los Derechos Humanos sobre juicios de estos tiempos, fue el juicio más injusto de la historia. Tuvo testigos comprados en momentos inadecuados, no tuvo defensa,
No le permitieron a Jesús ni siquiera tener alimento, lo golpearon, lo extorsionaron, lo flagelaron. Y además ya tenían una sentencia antes de empezar a juzgar: culpable. Ya habían decidido que Jesús era culpable sin haberlo juzgado. ¿De qué era culpable? De decir que era el Cristo. ¿De qué era culpable? De decir que era el Cordero de Dios. ¿De qué era culpable? De asegurar que el único que podía cumplir la ley por amor era Él. En el verso 67 dice: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si les dijere, no me creerías. Y también si os preguntare, no me responderías ni me soltarías. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo: vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos estaban esperando al Mesías, y cuando vino el Mesías, utilizaron su testimonio para llevarlo a la cruz. Por años estudiaron, por cientos de años estudiaron las profecías del Mesías y no supieron reconocer su tiempo. Y cuando estuvo con Él, el testimonio que da, que corroboraba que Él era el Mesías, lo utilizaron para llevarlo a la cruz, porque no supieron reconocer su tiempo. ¿Sabes? Jesús, en ese momento, fue llevado ante las leyes romanas para decir: nosotros no podemos matarlo, pero por las leyes romanas sí podemos. Entonces ahí fue presentado Jesús, después de haber sido golpeado, después de haber sido encontrado culpable en un juicio ridículo, y ahí Jesús presentado. Pilato dice: yo no encuentro ningún mal en Él. Lavándose las manos, el pueblo dijo: caiga sobre nosotros su sangre. Todavía les dieron una oportunidad. Todavía le dieron una oportunidad a la humanidad de reconocer al Cordero de Dios, de reconocer al Mesías. Y presentaron ahí a Barrabás, a un hombre terrible. Y les dijeron: vamos, escojan. ¿Qué quieren, Barrabás o Jesús? Y todos dijeron: danos a Barrabás, libre Barrabás. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¡Crucifícalo! Unas horas antes gritaban glorias y aleluyas y ponían palmas en el piso unas horas antes, pero sucumbieron al poder de la tentación, sucumbieron al poder del diablo, y entonces no entendieron el tiempo de su visitación. Amado, tú y yo hoy, por medio del Espíritu Santo, podemos entender el tiempo de nuestra visitación. Tú y yo, por medio del Espíritu Santo, hoy podemos entender que la salvación es por gracia, y la gracia es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: busca a Dios mientras Él puede ser hallado. Va a llegar un tiempo donde Jesús ya no va a poder ser hallado, porque habremos sido levantados todos los que creímos en Jesús como Señor y Salvador, y entonces el tiempo de la gracia habrá terminado. Pero hoy, mientras Jesús no ha regresado por su iglesia, es tiempo de gracia, es tiempo de perdón, es tiempo de reconocer que Jesús sigue siendo y seguirá siendo el único camino, la única verdad y la única vida. Es tiempo de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si nunca has hecho esta oración de fe, hoy es un buen día que tú puedas en este lugar orar a Dios y decirle: hoy reconozco el tiempo de mi visitación. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy entiendo que tú eres el Cordero de Dios, que tú viniste a la tierra con un propósito, y ese propósito fue rescatarme a mí. Por eso hoy, Jesús, yo hoy reconozco mi tiempo, y reconozco que mi tiempo
ha llegado. Este es mi tiempo de rendirme. Este es mi tiempo de decirte, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Este es mi tiempo de decirte, Señor Jesús, ya no puedo yo más con mi vida. Llena mi corazón, cambia mi vida, cambia mi ser. Te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Gracias por regalarme vida y por regalarme vida eterna. Gracias, Jesús, por ser mi Rey, mi Señor y mi Príncipe de paz. En Cristo Jesús. Amén. Tú que estás ahí y que me escuchas y que tú ya has recibido a Jesús como Señor y Salvador, reconoce también este tiempo. Reconoce que este es un tiempo donde la palabra tiene que ser predicada, pero también reconoce que es un tiempo donde tú y yo tenemos que permitir a la voluntad de nuestro Padre que nos moldee para ser más y más como Jesús. Amado, este es un tiempo de que la iglesia se levante a orar. Este es un tiempo que ores en la mañana, en la tarde, de día, de noche, cuando entras, cuando sales, mientras trabajas, mientras estás contestando un mail, mientras estás preparando la comida, mientras estás subiendo, mientras estás bajando. Dice la palabra de Dios, ora en todo tiempo para que no entres en tentación. Amado, tú y yo no estamos diseñados para fracasar. Tú y yo no estamos diseñados para sucumbir al miedo. Tú y yo no estamos diseñados para sucumbir y ser proyectos fallidos. Tú y yo estamos llamados por Dios para ser más que vencedores en este tiempo. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque hoy, por los méritos de Jesús, puedo saber que mi oración es escuchada. Por los méritos de Jesús puedo saber hoy que mi oración es recibida por el Padre, y puedo saber que el Padre no solamente escucha mi oración, sino responde a mi oración. La palabra de Dios dice que Él nunca ha cortado su oído para escuchar, ni su mano para bendecir. Padre, levanta en la iglesia un tiempo nuevo de oración, que la iglesia se levante para orar, para interceder, para ser moldeada por ti en oración, para ser moldeada por ti en ese tiempo de intimidad y de cercanía, que aprendamos a valorar la oración como ese camino abierto por Cristo Jesús para poder entrar hasta la presencia misma de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que se levante un tiempo de oración, de intercesión en la iglesia como nunca antes, que haya sed por orar, que haya sed por clamar por ti de día y de noche, y que esa sed solamente pueda ser saciada por ti en oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nuestras vidas sean moldeadas en oración, que en oración la obra de Cristo en nuestra vida acabe con el miedo, acabe con la preocupación, acabe con la inseguridad. Padre, en el nombre de Jesús creemos que la oración del justo puede mucho. Perdónanos por haber hecho común la oración cuando es santa. Perdónanos por haberla tomado como común cuando es tan santa. Y Padre, hoy en el nombre de Jesús se levanta un tiempo nuevo de avivamiento en oración, porque la iglesia aprende a reconocer que este es el tiempo de orar, que este es el tiempo de levantar la voz y reconocer que Cristo vive. Muchas gracias por haber estado este tiempo de jueves recibiendo esta palabra de Dios para nuestra vida. Te recuerdo, mañana 6 de la tarde, conéctate, vamos a tener esta palabra especial sobre las frases de Jesús en la cruz. Sábado 11 de la mañana, cuando oramos y parece que Dios está en silencio, y domingo de resurrección, prepara el pan, prepara la copa, vamos a participar de la cena del Señor, pero vamos a celebrar que Jesús venció a la muerte, que Jesús está vivo, vamos a celebrar la victoria de Cristo. Muchas gracias, muy buenas tardes, Dios te bendice. La sangre de Jesús